Mis amados hermanos, amadas hermanas, buenos días. Buenos días, que la gracia de nuestro Dios esté con ustedes hoy y siempre. No nos cansemos de buscar a Dios cada día, cada día. Es una oportunidad nueva de bendecir el nombre de aquel que nos creó, que nos formó, que nos hizo para su gloria, que nos hizo para estar con Él juntos en la eternidad. Mis amados hermanos, hoy entramos desde ayer, obviamente, al libro de Job. Es el libro que estamos analizando, que estamos estudiando, todos juntos como hermanos en la congregación. Job es la historia, así lo resumo yo, donde el diablo piensa que quitando es como resta, cuando en realidad viene a ser solamente un instrumento para que Dios añada. El diablo piensa que le quita a la creación de Dios, cuando en realidad no viene a ser sino un instrumento para que Dios bendiga y añada más. Viene a ser solamente un instrumento para quitar la escoria, para quitar aquello que sobra y que pueda resurgir y salir lo que Dios quiere hacer. Yo me sorprendo porque a través de los 42 capítulos no viene a ser sino la obra de Dios. El diablo piensa que quita cuando en realidad Dios está haciendo. Es una obra de Dios más allá de lo material, más allá de lo corporal, más allá de lo que el hombre no puede ver. Muchas veces pensamos que conocemos a Dios porque guardamos sus mandamientos, porque sentimos su bendición, porque nos provee de ovejas, en aquel caso de Job, provee carros, provee casa, provee un lugar estable, una nación próspera en la que podamos vivir, habitar. Pero cuando eso termina, y es precisamente el tema de reflexión el día de hoy, lo he titulado tiempo de, un tiempo diferente. ¿Por qué? Porque ahorita podemos estar bien y de pronto al otro día las cosas cambian súbitamente. Y no tiene razón justificada en que estamos desagradando a Dios o que no obedecemos sus mandamientos. Simplemente es un día diferente. Las cosas cambian. Job todos los días se levantaba temprano, bendecía a Dios, ofrecía holocaustos, sacrificios por sus hijos, porque decía, quizás mis hijos pecaron. Y él siempre en una actitud irreverente, agradando a Dios, ofrecía sacrificios, no solamente por él, sino también por aquellos hijos que decía él, no quiero que mis hijos pequen, yo quiero que mis hijos se mantengan íntegros delante de Dios. Si acaso ellos han pecado, yo como padre voy a ofrecer un sacrificio para que Dios sea propicio a ellos. Un Job que probablemente durante 10, 15, 20 años, no sabemos, experimentó una vida próspera. Todos los días se levantaba, volteaba hacia los cielos, veía cómo las ovejas se multiplicaban, cómo los siervos le honraban, cómo donde pasaba le reconocían. Había personas en necesidad y les ayudaba. Al que estaba desalentado, él podía apoyar, le animaba a que siguiera adelante, a que buscara a Dios. Era un ejemplo de padre, era un ejemplo de esposo, era un hombre reconocido en la sociedad. Quizás un hombre altruista, efectivamente así se ve por la Escritura. Un hombre temeroso de Dios. Imagínense qué mujer no querría un hombre así. Un hombre no solamente temeroso de Dios, sino que pudiera darle una vida de estabilidad, una vida buena, podríamos llamarlo en esta tierra. Sin embargo, eso se acabó. De pronto un día llegan uno de sus siervos, dicen que sus bueyes ya no existían, vino una horda de ladrones, se los llevó. De pronto las asnas tampoco ya no estaban. De un día a otro cambiaron todas las cosas. Los criados, unos y otros, poco a poco fueron cayendo, algunos consumidos por el fuego, algunos muertos a espada. Las ovejas, la gran cantidad de ovejas, la riqueza, igualmente, todo cambió. De un día para otro, un día ofrecía sacrificios a su hijo, por sus hijos, y al otro día no tenía ovejas que ofrecer. Un día lo tenía todo y al otro día no tenía nada. Un día diferente. Tenía camellos, de pronto no tenía camellos. La riqueza de aquellos hombres
jeques de aquellas regiones, de pronto no tenían nada. Y hasta ahí todo pareciera normal. Pero cuando llegó el punto que fue tocado en lo más profundo de su corazón, sus hijos, un criado vino, le expuso que sus hijos habían muerto, el techo de la casa había caído sobre ellos. Entonces Job empieza poco a poco a desgarrar su corazón. Aquello de lo que estaba atado, aunque en apariencia era libre, empezó a dejarlo. Regularmente nosotros culpamos a Dios cuando no entendemos o no comprendemos una situación. ¿Por qué Dios me envía esto? Quizás no te ha quitado las ovejas, pero sí se fue un hijo, quizás se fue un esposo, quizás se fue una esposa, quizás se fue aquello que para ti representaba algo a lo cual aferrarte y ofrecías sacrificios más que nada para que aquello no se desprendiera de ti. Pero llegó un tiempo en que todo aquello se fue y había una obra, un tiempo en esa era diferente. Las cosas cambiaron y las cosas pueden cambiar de un día a otro. ¿Qué hizo Job? Dice la Escritura en el capítulo 1 que él no pecó. Y hay una palabra que se menciona en la Escritura que dice, no pecó ni culpó a Dios. Hasta ahí estaba bien. Él expuso delante de Dios y delante de los demás, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor Dios dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí la palabra es, Job no culpó a Dios. Cuando alguien culpa, es que no está justificando. No considera que es justo lo que le está sucediendo. Hasta este punto de su vida, él justificó a Dios, no le culpó. Pero apenas empezaba una obra más allá del cuerpo, una obra más allá de lo material, una obra que habría de llegar a lo profundo de su corazón. Y empezó su cuerpo a tener una dificultad. Herido por las llagas, obviamente Satanás el instrumento, Dios quitando la escoria para que pudiera resurgir el verdadero diamante de lo que había en su corazón. No llegamos sino al capítulo 3 y ya encontramos a Job maldiciendo el día en que nació. Lo encontramos diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Si no hubiera sucedido, yo ahora ya sería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Por qué se da luz, expresaba él, al que sufre, y vida al amargado de alma? Es decir, poco a poco su corazón empezó a revelar lo que había. Aquel Job que había dicho, desnudo salí, desnudo volveré, no tengo nada que he traído ni nada que voy a llevar, sea el nombre del Señor bendito, que no culpó. Ahora no hablaba de su entendimiento, hablaba su corazón. Muchas veces tú y yo como hijos de Dios hablamos en el entendimiento, pero cuando viene la prueba, lo que verdaderamente evidenciará lo que hay, habla nuestro corazón. Y así habló Job. Y es lo que Dios quería sacar, el gemido, la voz de su corazón, para que después esa voz pudiera justificar a Dios verdaderamente. Decía Job, ¿por qué se da luz al que sufre? Si está sufriendo, ¿por qué le dan vida? ¿Por qué vida al amargado de alma? A los que ansían la muerte, pero no llega. ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? Apenas llegamos al capítulo 3 y aquella declaración de Job en el capítulo 2 y capítulo 1, justificando a Dios, hoy se encontraba diferente. La prueba en su cuerpo le había hecho tal estrago que ni siquiera sus amigos le podían reconocer. Bildad, Zofar, Elifaz, que venían de lejos al verle, rasgaron sus vestidos al ver la condición en apariencia que él tenía. Pero hay una cita a la cual me gustaría arribar hoy, que es para
ir todos, todos juntos. Nos trasladamos por favor al capítulo 4 de Job, leído el día de ayer, y vamos a leer a partir del versículo 3, cuando viene Elifaz, uno de sus amigos, uno de los 3 que llegó, y le expone y le dice: he aquí, si usted lo tiene junto conmigo, vamos a ver solamente esta cita. He aquí, tú has exhortado a muchos. Tú has exhortado a muchos, y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras han levantado. Todo eso era Job. Exhortaba, animaba a muchos. Es la palabra en significado estricto de lo que nos quiere dar a entender. Animaba a muchos, exhortaba a muchos. Las manos débiles fortalecía. Es decir, manos temblorosas, por el temor, por la ansiedad, es tomar y fortalecer. Es decir, no tiembles, tomar las manos y sé fuerte. Dios está contigo. ¿A cuántos Job fortaleció? ¿A cuántos tomó de las manos? ¿Cuántas manos de viudas extendidas hacia él, clamando ayuda, eran tomadas por sus manos? Y él mismo diciéndoles: Dios está contigo. Y no solamente Dios está contigo, sino de lo que Dios me ha bendecido, yo habré de darte. Ese era el Job. Pero hubo un día en que las cosas cambiaron. De un día para otro fue diferente. Aquel día ya no se levantó y ofreció sacrificios por su hijo. Aquel día no tenía nada. Y lo único que tenía era una llaga sobre su cuerpo que inundaba toda su carne. Le decía a su amigo, ya acercándose a él: las manos débiles has fortalecido, al que tropezaba tus palabras han levantado. Si alguien tropezaba, la palabra de Job en ánimo y en fortaleza le hacía que se levantara. Y las rodillas débiles has fortalecido o robustecido. Es decir, aquellos que tropiezan, aquellos que están débiles, aquellos que no pueden avanzar, tú los has fortalecido, les has dado ánimo para que sigan hacia adelante. Pero ahora existe el pero. Pero llegó el día diferente. Un día diferente a todos los anteriores. Pero ahora que te ha llegado a ti, hermano, cuando nos sentimos fuertes, y el apóstol Pablo lo dice en Gálatas, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Los fuertes, las cargas de los débiles. Pero habrá un día quizás en que la debilidad llegará a nosotros, como ha llegado a muchos de nosotros por la enfermedad. Habrá un día en que no podemos levantarnos. Habrá un día en que Dios humillará nuestro cuerpo, que más bien es humillar nuestro corazón. Tendremos que pedir a nuestros hijos porque no podemos levantarnos. Tendremos que pedir ayuda a nuestras esposas, a quienes quizá en tiempo hemos sostenido, pero ahora llegó el tiempo de que nosotros seamos sostenidos. Muchas veces en fortaleza puedes sostener a otros, pero llegará un día en que nosotros necesitaremos que otros nos levanten, que otros nos alienten, que otros nos fortalezcan. La debilidad no es una ignominia. Cuando somos débiles, en realidad, decía el apóstol Pablo, somos fuertes. Porque entonces el poder de Dios empieza a reposar en nosotros. Y entendemos que la debilidad en Dios es verdaderamente fuerza. Entendemos que entre más débiles somos, más dependemos de Dios y menos de las ovejas, de los bueyes, de las asnas, de los criados, del reconocimiento. Muchos no tienen posesiones, pero viven del reconocimiento. Les gusta vivir del halago, del elogio de los demás. Muchas veces nos sentimos mal porque las cosas salen mal, pero no nos sentimos mal porque Dios no fue glorificado. Nos sentimos mal porque nuestro nombre, lo que nosotros hacemos, la gente no habla bien de nosotros. ¿Qué importa que la gente no hable bien de nosotros cuando pueden reconocer
que Dios es glorificado. Si lo menos importante somos nosotros, lo más importante es glorificar a Dios. Pero muchas veces buscamos nosotros que cada día lo más importante seamos nosotros, que donde nosotros nos posemos, ahí seamos reconocidos nosotros antes que Dios. Que las personas pueden decir, Job es un hombre íntegro, pero no que puedan decir la obra de Dios en Job. Y el hombre es así. Mientras ve lo bueno, se acerca y dice, Dios está con él, es bendecido por Dios. Dios lo ama mucho porque tiene muchas ovejas, bueyes, hijos, casas, reconocimientos. Es muy bendecido por Dios. Pero si nos ven con lepra, si nos ven sin hijos, sin asnos, camellos, ni nada, no es bendecido por Dios. Job era el hombre más bendecido, porque el diablo estaba quitando todo aquello que después Dios estaba agregando. ¿Qué tiempo pasó? Estamos en el capítulo 3 y él ya estaba declinando. Faltaba mucho todavía que él entendiera. Y no con la mente, sino con el corazón. Ahora que te ha llegado a ti, ¿te impacientas? ¿Te toca a ti y te desalientas? Ahora que te tocó el momento de prueba, ¿te desalientas? Qué hermosas palabras, que en sí misma encierra el aliento. Ahora que te toca a ti, ¿te estás desalentando cuando deberías estar reconociendo a Dios? Hoy cerramos con una reflexión, podríamos llamarlo una moraleja. Job no culpó a Dios. No culpar a Dios es justificar a Dios. Es decir, lo que me pasa, más allá de lo que yo pueda entender, tiene una razón y una causa. Y esa causa es que Dios me quiere bendecir. Aunque yo diga, Dios quitó, no es Dios el que está quitando. Es un instrumento llamado Satanás el que está quitando, pero Dios está agregando. Cuando nosotros justificamos a Dios, entonces nuestro corazón empieza a sanar. Cuando nosotros volteamos a una cruz y podemos decir, Dios no es culpable. Ponte ahora en esta mañana, último minuto de este tiempo que tenemos juntos, ponte delante de la cruz y dile a Dios, ¿serás culpable de lo que me pasa? ¿Quién es el culpable? Cuando algo pasa en nuestra vida y volteamos hacia la cruz y decimos, esto me pasa porque Dios lo quiso, estamos volteando hacia una cruz que es toda justicia, porque ¿qué culpa hubo en aquel que estuvo en esa cruz? Cuando nosotros culpamos a Dios, estamos viendo a esa cruz y no estamos justificando a Dios, lo estamos culpando. Pero cuando no volteo a esa cruz, sino solamente para reconocer que Dios es justo y volteo a mí mismo, no culpo a Dios, esa cruz me llama a verme a mí, a que en esa cruz se pagó lo que yo merecía vivir. Y volteo hacia otro lado y me doy cuenta que no fue Dios el que me sacó del huerto. No fue Dios el que me sacó del huerto. Fue ese instrumento. Y fue mi propio pecado, aunque no lo pueda ver, el que me ha puesto en esta condición. Y cuando yo no puedo
ver eso, culpo a Dios. Pero cuando yo digo, sea el nombre de Dios bendito, y en esa cruz veo que Dios es justo y que yo soy culpable, entonces Dios es engrandecido. ¿Cuánto le llevó a Job? 42 capítulos hasta que pudo verlo en su corazón. ¿Quién eres tú, Job? ¿Quién eres tú que habla palabras sin entendimiento? ¿Quién eres tú que maldijo el día que yo te traje a la tierra para que vieras la luz y estuvieras conmigo? ¿Quién eres tú, Job? ¿Quién eres tú? Y entonces él guarda silencio y empieza un día diferente. Hermano amado, hay un día diferente. Un día diferente en el cual cambiarán las cosas de bien en aparente mal, pero llegará un día de también en que ese mal terminará. Y entonces ese día será diferente, porque entonces ya no serán tus ojos físicos ni tu entendimiento quien verá a Dios, sino ahora tus ojos lo verán, tus oídos lo escucharán y justificarás a Dios de corazón, ya no de boca. Ahora que te ha llegado a ti 4:5 del libro de Job, ¿te impacientas? No hay nada más hermoso que justificar a Dios. Ruego a Dios para que ese día de diferente, en ese día de cada uno de nosotros podamos mantener una actitud de justificación delante de Dios, justificándolo a Él. Difícil, sí. Quisiéramos esta prueba, nadie la quisiera. Rogamos a Dios que nos guarde del mal. Pero si algún día llega, hermano, donde pierdas hijo, donde pierdas hija, donde pierdas casa, donde pierdas negocio, donde pierdas capital, donde pierdas aquella propiedad, la cual tú quisiste, cuando pierdas la salud, cuando pierdas todo, pero no pierdas quién es Dios, ese día será el mejor día de nuestra vida, porque le veremos a Él. Damos gracias a Dios. Hay un día para todos nosotros. ¿Cómo lo asumamos? Es más que nada una actitud del corazón que de la mente. Roguemos para que nuestro corazón sea grato delante del Padre. Yo te ruego que en este tiempo, Señor, en el cual iniciamos un tiempo más reunidos juntos, nos ayudes a justificarte en un día que hoy puede ser diferente. Para unos, Señor, nos levantamos ofreciendo sacrificio por nuestros hijos, orando por los hermanos. Para otros, el día de, Señor, es el capítulo 3 de Job, que se encuentran en una gran tribulación y prueba. Para otros, el día de, Señor, es el capítulo 41, 42, cuando ya pasaron toda una experiencia y te pueden ver a ti. Señor, en cada capítulo de nuestra vida hay una sola verdad. Tú eres justo, no hay injusticia en ti y tú siempre estás con nosotros dando y no quitando, esperando pacientemente, Señor, una actitud de reconocimiento en nuestro corazón. Que cada día, como dice tu palabra, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Seas tú justificado, Señor, y yo sea el culpable. Porque entonces, Señor, viendo tu justicia, veremos que esa cruz nos salva y que esa cruz no nos condena. Esa es la gran diferencia, Señor, entre ver a la cruz culpándote a ti y ver a esa cruz salvándome a mí. ¿Cuánto, Señor? Aunque las cruces estén colocadas por encima de los templos, esa cruz los condena, porque no te ven a ti. La cruz es salvación. La cruz es la justicia de Dios en tu Hijo dado a nosotros para salvación. Gracias, Padre. Gracias
porque más allá del día de la cruz está el día de la resurrección. Y más allá del día de la resurrección, Señor, está nuestra reunión contigo, nuestro encuentro contigo. En el nombre de Jesús, fortalécenos, Señor, a cada uno en la prueba. Danos, Señor, una actitud de paz en medio de la tormenta, una actitud de aceptación y justificación, aunque no entendamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar la enfermedad. Ayúdanos a sobrellevar la pérdida. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar el dolor de la pérdida de aquellos que ya no están con nosotros. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar la dificultad de querer hacer funcionar un negocio, una vida que antes teníamos y que no está, Señor. Sé tú el que agregue. Sé tú el que sume. Sé tú el que me dé un día diferente. Sé tú, Señor, el que me agregue hijos diferentes. Muere el hijo, Señor, por el cual tengo yo que estar haciendo sacrificios cada día. Pero vuelve el hijo, Señor, que tú traes en novedad de vida. Se va un pródigo, Señor, y regresa verdaderamente un hijo. No pierdo un hijo, Señor. Gano ahora un hijo, porque ¿de qué sirve, Señor, tener hijos cuando en realidad lo son de nombre y no en verdad? Pero quien regresó, Señor, fue un hijo, porque reconoció a ti como Padre Celestial y me reconoció a mí. Y puedo decir, Padre. Ahora esas palabras realmente venían de su corazón. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Oh Dios, eres hermoso, porque tú quitas para dar, Señor. A través de los instrumentos que no enturbian ni manchan tu justicia. Se mancha el diablo en sí mismo con su maldad, porque el deseo de tu corazón no es quitar, sino dar y bendecir. Y el enemigo solamente vino para robar, hurtar y destruir. Pero aún en la destrucción, tú levantas, Señor, de las cenizas y haces algo nuevo. Nueva creación, nueva criatura. Qué hermoso eres, Padre, porque hoy es mi día diferente. Es el día en que mis ojos te verán y mi lengua te confesará. En el nombre de Cristo, bendícenos, Señor, en este día de... Amén, Señor. Gloria a Dios. Mis amados y amadísimos hermanos, que la gracia y la bendición y sobre todo la unción del Santo, como dice su palabra, esté en ustedes, y que esa unción, esa escogencia, que eso es la unción, les fortalezca y les bendiga. Les doy un abrazo con todo mi corazón. A los que pude abrazar ayer, lo hicimos. Dios nos siga uniendo en amor y en fortaleza. Dios les bendiga.